Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos, tengan un bendecido día Shabbat, Shabbat Shalom. Hoy es día de Shabbat, día 13 del mes de Elul, del mes bíblico profético, el sexto mes de Rahamín, de misericordia, de Teshuvah, de volvernos a nuestro Padre eterno que está en los cielos, porque se aproximan las fiestas altas, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Soy el Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para culminar hoy con ustedes la lectura y comentario a la Parashat número 49. Recordando que esta porción se llama Kitexé, que significa cuando salieres. Su nombre se deriva precisamente al versículo cuando nos habla. El versículo 21, capítulo 21, versículo 10, cuando dice cuando salieras a la guerra. Y hemos estado desarrollando todos estos temas relacionados al respecto. Muy bien, entonces hoy en este Yom Shabbat, día 13 del mes de Elul, nos corresponde la séptima aliyá, la séptima y última sección de esta parashat. Esta sección se encuentra en el Sefer de Barín, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14 hasta el capítulo 25, versículo 19. Digamos la verajá, tengamos la lectura y el correspondiente comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Adonai, y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Misraim y que de allí te rescató Adonai tu Elohim. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Adonai tu Elohim en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Misraim. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito, según el número de azotes. Se pondrá a dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie
y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da. Porque abominación es a Adonai tu Elohim cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Misraim, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet vechayev lana betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a concentrar nuestro comentario en el capítulo 24, versículo 14, 15 y versículo 16 y 17. Leo el texto una vez más, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Adonai, y sea en ti pecado. Entonces en estos dos versículos, claramente la Torá ordena que el pueblo, cuando adquiera los servicios de algún jornalero, ya sea un jornalero pobre o menesteroso, alguien que se va a dedicar quizás a labores y funciones que otros no harían, o ya sea extranjero, que por su necesidad salió de su tierra y ha entrado a la tierra de Israel para buscar trabajo, entonces dice la escritura, no se le debe oprimir, se le debe pagar en su momento, se le debe pagar antes que el sol se oculte. Entonces no es válida ningún tipo de retención o excusa del salario que se debe cancelar a esta persona. Entonces los versículos 17 y 18 dice que no se puede torcer, dice los textos, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Misraim y que de allí te rescató Adonai tu Elohim, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces no se puede oprimir a un extranjero y sacar ventaja de su hecho de extranjería, tampoco del huérfano, que no tiene a alguien que le ampare, y mucho menos de la viuda. Y no se debe tomar de ellos prenda eh, como garantía para la devolución de un préstamo, como estuvimos viendo ayer en la sexta guía, sino que hay que tener compasión de ellos, pues son grupos vulnerables en una situación de vulnerabilidad notable. Entonces Adonai no quiere que se les oprima. Y que debemos recordar que nosotros también fuimos oprimidos a la vez, nuestros antepasados en Misraim, es decir, en la tierra de Egipto, y que de allá Adonai nos sacó, nos rescató, nos libró, nos redimió, como lo prometió allá en el Éxodo capítulo 6. Entonces hay que practicar justicia, hay que practicar misericordia y practicar gesed. ¿Cómo se relaciona la justicia con el gesed? O sea, la justicia con la piedad. Hacer lo correcto. ¿Cómo se relaciona con la piedad? Es lo que vamos a entonces estar comentando. Miren, amados, la Torah establece y defiende el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? O sea, cada persona, cada hijo de Israel y por extensión la humanidad tiene derecho a la propiedad privada, a procurar sus bienes, a progresar, a adquirir riqueza. La Torá establece y defiende ese derecho.
Pero lo que la Torá no permite es que aquel que tenga bienes, porque progresa, porque prospera, riquezas, propiedades, etcétera, no le permite a una persona con bienes caer en la insensibilidad ante las necesidades de los pobres, de los más necesitados. Eso lo estuvimos viendo ayer con el aspecto del prestamista, que no debería caer en usura. Entonces ahora el que tiene propiedad, el que tiene riqueza, el que tiene estabilidad, no puede volverse una persona insensible a las necesidades de los pobres. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo le obliga a no pensar en sí mismo, sino que pensar en el necesitado como su prójimo. Por eso fue que Yeshua, cuando le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, respondió correctamente cuando dijo: el primero es: oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando él dijo eso, estaba citando la Torá, porque ese es un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, un mandamiento establecido en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 19. Entonces Yeshua no estaba trayendo nada nuevo, sino que estaba renovando la Torá y poniendo el punto específico de la Torá, cuyo motor de cumplirla es el amor Elohim, el amor al prójimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa, ahora, esto no significa que la Torá esté de acuerdo con, por ejemplo, las ideas del llamado socialismo del siglo XXI o las ideas comunistas establecidas por Marx en su escrito, y que de allí salió toda una ideología opresiva hasta el día de hoy. La Torá, como estas personas de ideas socialistas la han manipulado, porque han llegado a decir que la escritura o la Torá tiene ideas socialistas, comunistas, inclusive algunos van más allá y en un atrevido decir hablan y afirman que Yeshua, que Jesús, fue el primer comunista. Nada más lejos de la verdad. La Torá no está de acuerdo con las ideas comunistas. El comunismo, el socialismo del siglo XXI, como algunos lo quieren barnizar ahora, lavarle la cara, la nueva izquierda, los pensamientos progresistas, que ahora abarcan muchos movimientos en estos últimos tiempos, en realidad pertenecen y obedecen al misterio de la iniquidad, al misterio de la iniquidad que se está levantando en estos últimos tiempos. El comunismo, el socialismo, el progresismo o la nueva izquierda, como quieran ustedes llamarlo, es una ideología destructiva. Destructiva porque no reconoce el derecho a la vida, primero. Porque si alguien opina diferente a ellos, literalmente lo matan, lo eliminan. Como se ha visto recientemente en la historia de países vecinos como los nuestros, como en la historia de la República de Colombia. Dos, la ideología progresista, comunista, es destructiva porque no reconoce el derecho a la libertad. Porque todo aquel, eh, eh, toda la comunidad, toda la sociedad debe aceptar que ellos decidan en todo aspecto de la vida del individuo. Qué va a estudiar, qué va a comer, cuánto va a comer, dónde va a vivir, cuánto tendrá. Entonces no reconoce el derecho a la libertad. Y la ideología progresista, comunista, socialista es destructiva porque no reconoce el derecho a la propiedad privada. Ellos expropian lo que las personas han logrado tener con su esfuerzo. Y lo hacen supuestamente porque no debe haber desigualdades en la sociedad comunista. Entre los socialistas no debe haber desigualdades. Sin embargo, en la práctica, en la praxis, llegan a ser peores que los capitalistas, porque llegan a disfrutar de las virtudes del capitalismo. Inclusive, ellos defienden la idea de que al pobre hay que mantenerlo siempre pobre, porque si el pobre pasa de la pobreza a la clase media, ya no va a votar por ellos, votará por la derecha. Entonces podemos ver que esta ideología destructiva pertenece al misterio de la iniquidad. Entonces, la Torah lo que sí enseña es que la Torah establece un equilibrio
entre el derecho a la propiedad privada, a la cual todos tenemos derecho, y la obligación de compartir con los demás, porque no podemos caer tampoco en la insensibilidad y hacernos de oídos sordos y mirar hacia otro lado ante las necesidades de los más vulnerables. Otra vez, repito, la Torá establece un perfecto equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y la obligación de compartir con los necesitados. Pero hay límites en cuanto a compartir con los necesitados, hay límites. ¿Por qué? Porque no sería correcto, por ejemplo, que alguien dé todos sus bienes para entonces quedarse sin recursos. ¿Cómo va a sostener entonces a él mismo y a su familia? No estaría ayudando a resolver el problema, sino lo estaría agudizando. Eso sería un acto de insensatez. Uno tiene recursos, uno que tiene recursos tiene la obligación moral, ética de ayudar a los necesitados, pero hasta cierto límite. No es plan de la Torah que, que el hombre sea siempre pobre, sino que éste también prospere por su esfuerzo propio. La mejor manera de ayudar a veces al pobre no es dándole siempre el pescado, sino adiestrándole para que use correctamente una caña de pescar y procurar entonces su sustento. Por otra parte, entonces la Torah enseña que y este es lo que vamos a los textos que hemos leído, que el que no da o paga o cancela el salario a un obrero en el tiempo, él lo está oprimiendo. Y eso se constituye en una transgresión, en un het, en un pecado. Por eso, si recordamos el último versículo del capítulo 24, que es el último versículo de la sexta lilla que vimos ayer, se prohibía, se hablaba de hacer un acto de bondad. ¿Y cuál era el acto de bondad? En Deuteronomio 24:13 dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. ¿Se acuerdan? Asheb tashib lo et habot hashemesh. ¿Por qué? Porque el hombre había dado una prenda como garantía para devolver el préstamo. Pero como él es pobre y esa es su prenda para cubrirse del frío, Adonai ordena, sin falta se la devolverás, antes que cuando se ponga el sol. Entonces, hacer esto es un acto de sedeká, es un acto de justicia. Más adelante vamos a definir ese acto de justicia. Esto se relaciona entonces con el versículo 15 de esta séptima lilla, porque el versículo 15 en Deuteronomio capítulo 24, versículo 15 dice, respecto al jornalero, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Adonai y sea en ti pecado. Es interesante aquí que asimismo en el versículo 13, cuando dice se le devolvía la prenda a aquel que antes que cuando cayera el sol, aquel que se había pues endeudado se le devolvía la prenda, aunque la prenda era garantía de que iba a devolver lo prestado, pero por misericordia y por orden a él se le devuelve. Entonces dice que la reacción de este es bendecir, este pobre que ha sido beneficiado, van a bendecir a aquel que le ha devuelto la prenda. Adonai escuchará esa bendición y Adonai añadirá otra bendición que se da tomando como justicia en favor de ese hombre. O sea, ese hombre ha hecho lo correcto delante de los ojos de Adonai. Entonces está hablando de una doble bendición. Esta persona con un corazón sensitivo, empático, eh, sensible ante las necesidades de otro, esto será bendecido doblemente. Créanlo, será bendecido doblemente. Pero en el versículo 15 dice que si no se le da el jornal al obrero antes que se ponga el sol, entonces dice que este obrero puede clamar a ti, contra ti, puede clamar contra ti a Adonai, o sea, pedirá auxilio del cielo. ¿Y qué va a ocurrir? El cielo también va a escuchar y el cielo va a ver, el Padre Eterno va a ver, va a escuchar la insensibilidad, la dureza de tu corazón, tu injusticia, la opresión que estás sometiendo a tu asalariado, a tu colaborador. ¿Y qué dice la Escritura? Se te va a contar como pecado, como pecado. Para evitar eso, entonces el texto dice, Ve yomotiten sejaro velotabo alaif hashemesh. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. O sea, hay que pagar. Entonces, todas aquellos que no pagan los salarios a sus obreros, ya sean individuos, ya sean compañías,
que acostumbren hacer sufrir a sus obreros, sus colaboradores sin pagarle, están cometiendo pecado delante de Adonai. La palabra justicia en hebreo, sedaká, es lo contrario a la palabra para pecado en hebreo, het. Pecado es het, justicia es sedeká. La palabra sedeká tiene varios significados, depende del contexto que está ubicado en la escritura. Veamos algunos, veamos por lo menos 3 significados. Cuando se utiliza, tiene que ver a veces con la rectitud en el comportamiento de un individuo. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:25, dice Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Adonai nuestro Elohim, como Él nos los ha mandado. Entonces, cuando alguien obedece lo que la Torah está estableciendo, está cuidando en poner por obra esto, entonces está teniendo rectitud en su comportamiento. Ese se le considera sedeká. En Romanos capítulo 2, versículo 13, es interesante lo que dice. Dice el Romanos 2:13, porque no son los oidores de la Torah los justos ante Adonai, sino los hacedores de la Torah serán justificados. Entonces, aquel que pone por obra la Torah está demostrando una rectitud en su comportamiento y consecuentemente será justificado delante de Adonai. Entonces, el primer significado de sedeká es rectitud en el comportamiento. Segundo significado, cuando la Torah habla de sedeká en el segundo significado, es cuando se ejerce o se efectúa una declaración de inocencia sobre algún individuo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando respecto a nuestro padre Abraham, dice, y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham, nuestro padre, estaba preocupado porque aún no se había cumplido la promesa de que tendría un hijo. Y él estaba preocupado de que no tendría un hijo y el que le iba a heredar era su siervo. Pero entonces Adonai le dice que un hijo de él lo va a heredar. Entonces dice, ¿cómo reaccionó Abraham ante esa promesa? Dice, le creyó a Adonai, le creyó a Elohim. Y por creer a Elohim le fue contado por justicia, o sea, fue justificado. Justificado porque ejerció fe, porque al creer estamos ejercitando fe. En Lucas capítulo 2, versículo 14, dice el Evangelio, porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturaleza lo que es de la Torah, estos, aunque no tengan Torah, son Torah para sí mismos. Es decir, porque tienen en sí la ley escrita en su corazón, la ley de la conciencia que es Torah para ellos, lo que es hacer lo correcto. Entonces, porque la escritura lo dice, que el que vive sin Torah será juzgado. Porque las personas cuestionan, ¿cómo van a ser juzgadas las personas que nunca conocieron la palabra, que no conocieron el Evangelio, por ejemplo, que viven en islas remotas, algo así? Bueno, fue escrito en su interior, en su alma, la ley de la conciencia. Esta es ley para el hombre. Por eso es que el hombre, por inclinación natural, sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, son Torah para sí mismos. Entonces, igual, la gente alcanzará justificación conforme al cumplimiento de la Torah en sus vidas. Adonai es justo al juzgar. Y la tercera forma en que se le da significado a la palabra sedeká es cuando se hace obra de caridad. Y esto es lo que nos está ocupando aquí en este comentario. En Deuteronomio 24:13, otra vez, ¿no? Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. Y en el versículo 15, que se le pagará al jornalero su salario cuando se ponga el sol, o sea, no se va a retener. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Yeshua enseña, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces se practica justicia no para recibir el reconocimiento de los hombres, sino para hacer lo correcto, lo que Adonai demanda. Entonces, una de las cosas que demanda Adonai, como estamos viendo en este pasaje de la Torah, es hacer obras de misericordia, obras de caridad, empatía, solidaridad con el necesitado, en este caso específico con los jornaleros, ya sea hermano nacional o ya sea extranjero. Entonces, cuando uno hace esto y está haciendo obras de caridad y justicia, está actuando de una manera correcta, de una manera recta, de una manera justa. Al contrario,
al no tratar al necesitado correctamente, al no ayudarle, a no darle su salario en los parámetros establecidos por la Torah, se nos va a contar desde el cielo como transgresión, como pecado. Es lo contrario a la justicia. Entonces no seremos declarados justos, sin sádic, sino injustos. Seremos declarados rashaín, es decir, malvados ante la Torah, ante los cielos. La Torah nos enseña que al considerar al pobre, su necesidad es hacer justicia. Lo contrario es pecado. Por lo tanto, es necesario también en esta altura aclarar lo siguiente. Debemos aclarar que las obras de justicia que debemos hacer y que la de Torah demanda, el Eterno demanda que hagamos en favor del pobre y obedecer la Torah, ayudando al necesitado, todo esto no son medios para nuestra salvación y nuestra justificación eterna delante de Elohim. Porque la misma escritura dice no por obras para que nadie se gloríe. Pero sí es necesario para demostrar a Elohim que tenemos fe en obedecer su palabra. Y ahí es donde entonces la escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, porque es un don de Elohim. Entonces, por eso que Jacob dice, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo demostramos nuestra confianza, nuestra práctica religiosa por medio de las obras? Somos justificados solamente por medio de la fe, por gracia, porque es un regalo de Elohim. Así que practiquemos obras de justicia, de caridad, de empatía, de solidaridad con aquellos que sean vulnerables. Tenemos derecho a la propiedad privada, a la libertad y a la vida, tal y como la Torah lo establece. Finalmente, terminamos con este versículo en este tiempo de Selijot, que estamos rogando al Eterno para que tenga misericordia de nosotros. En el Salmo 32, que es uno de los salmos que se lee para el tiempo de Selijot, versículo 1, versículo 2 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien Adonai no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que el Ruach HaKodesh nos ayude a través de la palabra a andar en los mandamientos, practicar justicia, benevolencia, rahamín, Hesed, delante de Adonai para con nuestro prójimo. Shalom, shalom, bendiciones a todos. Quien tenga oídos, oiga.